¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a otro video más. Muy buen día, tarde, noche, no sé qué hora tengan, no sé a qué hora vayan a ver el video, pero de igual manera un buen día a ustedes. Y antes de empezar, muchísimas gracias a la gente que se suscribe y le da like a los videos. De verdad, muchísimas gracias, lo aprecio de verdad. Y quiero mandar saludos a Eric David Pérez, un saludo, cuídate. Y también a Shadow 7777777777777, un saludo a ti también. Y pues empecemos con el video. Ahora este video está especialmente dedicado a los personajes especiales, que creo que actualmente hay más personajes especiales que personajes normales, lo cual estoy un poco en desacuerdo porque necesitan muchísimos anillos dorados para subirlos a nivel 16 y no tenemos tanto dinero. Es muy tardado conseguir anillos dorados sin pagar. Jugando legalmente tardas muchísimo tiempo. Un buen consejo que les doy es que si les gusta un personaje especial, solamente enfóquense en gastar anillos dorados en ese personaje. No gasten anillos dorados en otro, porque si no, no los van a poder subir a nivel 16. Eso me pasó y lo aprendí de una muy mala manera. Subí muchos personajes a niveles 6, 7, 8, 11, 12 y después me arrepentí. Gasté muchos anillos dorados que hubiera preferido usarlos en otro personaje. Pero bueno, ese fue un pequeño consejo no solicitado. Y empecemos con el video. Como pueden ver, catalogué a los personajes especiales en esta lista de S, que es el mejor personaje, el más overpowered. Y después el A, B, C y D. Así que empecemos de abajo hacia arriba. Los personajes especiales que puse en grado D, honestamente para mí se me hacen una basura completamente. No gastaría ni un anillo dorado en subirlos de nivel. Discúlpenme si a ustedes les gustan esos personajes, pero en mi opinión no sirven para nada. Nada. Bueno, sí, te sirven para gastarte tus anillos dorados solamente y punto. Y yo preferiría que mejor los eliminen del juego y el espacio que abarcan mejor metan pistas nuevas o las anteriores pistas, que la verdad yo las extraño. Me hace falta jugar en esas pistas viejitas que eran muy buenas, que tenían más obstáculos y duraban más. Pero bueno, esa es mi opinión. Después los personajes grado C, solamente son 3. El Sonic navideño, el Silver farolillo, muy mala traducción por cierto, y la Amy superestrella también. Se me hacen personajes muy malos, no tan malos como los otros, pero aún así malos. Tampoco gastaría mis anillos dorados en ellos, no me agradan en absoluto. Y ahora con los personajes en grado B, que en mi opinión yo creo que el grado B es un grado balanceado, un nivel balanceado. Son personajes buenos, no son malos, pero tampoco son los mejores, pero son muy buenos tanto en diseño, en jugabilidad y tienes buenas oportunidades de ganar usando sus personajes. Como pueden ver, son varios. Creo que son la cantidad más balanceada y son buenos personajes. La mayoría los puedes encontrar compitiendo en los niveles altos. La verdad, están buenos. Si a ti te gustan algunos de esos personajes, es una buena inversión, sí. Pero, de nuevo, para mí no son los mejores. Hay 5 personajes todavía un poco más poderosos, los cuales son los siguientes. Los mejores personajes, bueno, los casi mejores personajes, grado A, pues como pueden ver es la parca Metal Sonic. Muy buen personaje, honestamente es un personaje muy bueno. Sobre todo su ataque de cegar alma, la guadaña, es muy poderosa, hace muchísimo daño y te quita un objeto. También su ataque de punto muerto es muy buen ataque porque puede agarrar de 2 a 3 y si te descuidas con que te congele una vez,
es suficiente para que la parca te alcance y te manda a cuarto lugar. Y adiós. No hay nada que puedas hacer para evitarlo. Después Scream Primaveral, honestamente es un muy buen personaje, pero el problema es que pocos la saben usar bien. Mucha gente la usa pero para hacer perder a otras personas, pero generalmente nunca ganan. Y son contadas las personas que la usan para hacer perder a los demás y para ganar. Necesitas mucha habilidad para usarla, porque también puede que te pase que te pegues con tus propios arbustos y eso te puede costar la carrera, porque por ende no te va a dejar usar tu turbo y vas a perder mucho tiempo en alcanzar a los demás. Por eso tienes que tener mucha habilidad para usarla. Y después Tidal Wave, o su traducción Wave Oceánica, es muy buen personaje porque su ataque de Wipeout honestamente tiene buen rango, cubre 3 líneas y pega duro, lo cual te facilita para pegarle a los demás. También su turbo de la llave, pues también es un muy buen turbo porque cubre 3 líneas. Y también tiene la mina de hielo, que si te congela, lo más seguro es que después te va a pegar con un Wipeout y te va a costar la carrera. También es un muy buen personaje. Y por último, Amy Navideña, que es un mix entre caos y sass. Es un muy buen personaje porque es un personaje que puedes estar atrás y adelante. Puedes atacar estando atrás, cazar a los demás, o estando adelante también poniendo regalos. Unos pequeños regalitos para los demás, que también es muy buen combo. Y también el turbo de hielo, muy bueno. ¿Qué más se puede pedir? Yo creo que muchas personas odian a ese personaje. No sé qué personaje odian más, si a Amy Navideña, a Scream Primaveral o a la parca. Estaría bueno hacer una encuesta a ver qué personaje es el más odiado. Y por último, el personaje especial grado S. ¿Quién será? Pues nadie. En mi opinión no hay ningún personaje S, porque si hubiera uno grado S significa que siempre ganaría. Y no hay ningún personaje en el juego que te garantice ganar siempre. No, hasta eso está un poco justo, porque si no, imagínense, todo el mundo usaría el mismo personaje y qué chiste tiene. Así que en mi opinión no hay ningún personaje grado S que domine en el rango de los especiales. Y pues es todo. No sé ustedes qué opinan, qué les parece el video. También estoy pensando en hacer un video especial para Scream Primaveral. Yo ahorita la puedo subir a nivel 16. Actualmente la tengo nivel 15. Y ustedes saben que el nivel 16 aumenta el efecto y el daño de los arbustos. Pero el video será especialmente saber cuánto es el cambio, cuánto se modifica, si aumenta mucho la duración y el daño. Porque al final de cuentas ese cambio de nivel me va a costar 1.000.000 de anillos dorados. No sé ustedes qué opinan, si vale la pena el video o no. Déjenme sus comentarios aquí abajo. Y pues es todo el video. Y pues esta es mi opinión sobre los personajes especiales. Ustedes díganme qué opinan. Para ustedes, ¿cuál es el mejor personaje? ¿Cuáles son los peores? Los leeré aquí, déjenme sus comentarios. Y no olviden darle like, suscribirse. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Paz.